Los fotógrafos vayan retirándose, por favor. Sí, los fotógrafos que se retiren, por favor. Bien, vamos a hacer esta rueda de prensa en dos partes. Una primera parte de unos 20 minutos en la que vamos a tener a nuestra disposición al premio Donostia, Dustin Hoffman, y va a responder a preguntas pues un poco sobre su propia trayectoria como actor. Y después se incorporará Billy Connolly, el actor de la película, y entonces hablarán lógicamente más sobre la película. Pero en cualquier caso, están ya deseando escuchar sus preguntas. Hay una pregunta aquí en la segunda fila, por favor, rápidamente. You don't need this one for the first question. Yeah. Morning, Mr. Hoffman. Hola, buenos días, el señor Hoffman, o Dustin, si lo prefiere así. Enhorabuena por su película, que me ha encantado. Enhorabuena también por el premio y por toda tu carrera. Pero dos preguntas. La primera tiene que ver con Tootsie, porque una vez dijo que su madre era una especie de modelo para poder crear y construir el personaje de Dorothy. ¿Qué has adoptado de tu madre y qué has heredado personalmente de tu madre también? Y la segunda pregunta es que nunca has considerado un personaje como alguien contratado. He dicho, Dustin prefiere hacerlo todo él mismo, es decir, desde la iluminación hasta el montaje. Finalmente estás encantado con la última película porque has hecho un excelente trabajo. Es la primera vez que eres director. ¿Cuál es la primera pregunta que quieres que responda? Bueno, mi madre no fue el modelo del personaje de Tootsie, pero me llamaba Tootsie cuando yo era muy pequeño, por tanto el título sí procedió de ella, porque ella me llamaba Tootsie de pequeño, como ya he dicho. Y diría yo que había una mujer que conocía yo, una actriz, que no era atractiva desde el punto de vista físico, y se negó a seguir trabajando y lo construí básicamente por ella. Y siempre buscas, cuando quieres construir el personaje, quieres buscar un trasfondo para el personaje. Mi personaje como Tootsie significaría, es decir, los hombres no se verían atraídos por ella, es decir, ella no se iba a casarse. Es decir, ella se iba a casar con su trabajo. Era un momento profundo cuando llegué a casa un día, después de maquillarme, y dije a mi mujer, tengo que decir que si me hubiera encontrado conmigo mismo en una fiesta, no hablaría conmigo mismo como el personaje, porque yo no era una mujer atractiva, y desgraciadamente basé a las mujeres en base al aspecto que tenían en aquel entonces. Y fue una gran lección para mí aprender eso. ¿Cuál fue el resto de la pregunta? No lo hemos oído, pero ha sido un gran placer dirigir. Cuando diriges actores que estaban haciendo, o hasta no actores que participan en esta película, es decir, cantantes de ópera y músicos, encuentras una manera de tener un plató relajado para que puedan ser espontáneos. Quizás ha sido la mejor experiencia que jamás he tenido en el cine. ¿Es suficiente como respuesta? Espere un momento que se ponga el auricular, por favor. Sí. Yo voy a pedirle que haga un esfuerzo y se remonte 40 años atrás en el tiempo. Claro que es lo que tiene tener una trayectoria tan extensa y rica como la suya. Usted es de los pocos actores que puede hablarnos ya de su experiencia con un hombre como Sam Peckinpah, porque prácticamente ha desaparecido el universo Peckinpah, ¿no? Me gustaría, tengo mucho interés en que me contase cómo fue esa experiencia en Straw Dogs con Sam Peckinpah. Gracias. Sí. Sam era un artista y me gustaría pensar que estuviera aquí sentado a mi lado, así que todo lo que vaya a decir acerca de él lo diría como si estuviera vivo, por tanto no estoy contando historias. Él tenía un problema con la bebida y fue la primera película con la que trabajé donde tenemos que dejar el rodaje debido a su problema con la bebida, y interrumpimos durante 2 semanas hasta que le metieron en la clínica, en un hospital, y luego le metían ahí tragos también, como cuando estaba en el hospital. Pero lo menciono porque cuando volví a Cornwallis de Londres,
donde rodábamos, ya estaba borracho en el tren y me llamó a su cabina donde estaba sentado y tenía una idea y se movía así, y yo dije, yo pienso que cuando violan a tu mujer, en ese momento deberíamos cortar hacia ti disparando el rifle. Y yo pensé, y me di cuenta que el alcohol no le interrumpía de ser artista en ningún momento. Yo pienso que fue un gran artista. Y se puede arguir que él probablemente fue... Tengo que presentarles a Este es Lucy Bevan, responsable del casting de esta película, el reparto. Estaba embarazada con el niño antes de empezar a trabajar juntos, y ahora ha tenido su segundo hijo. Si todos nosotros cuando éramos bebés podíamos crecer y recordarse de este momento, podíamos haber dicho qué dolor, qué incómodo este momento, pero Sam fue el primero que convirtió en forma de arte lo que era la violencia, es decir, nadie lo había hecho antes que él. Encontró una estética en la violencia en cuanto a el Wild Bunch. ¿Es suficiente como respuesta? Dicho sea de paso, gracias por estar todos aquí y gracias por aquellos de ustedes que ya han visto la película. Y la película no hubiera sido igual, la misma película, sin el trabajo de Lucy, porque ella atravesó todo el país buscando a cantantes de ópera y músicos retirados verdaderos, es decir, personas muy semejantes a los de la película, que todavía pueden hacer lo que hacen, pero nadie les llama por teléfono para... Ronald Hughes, el que tocaba la trompeta, tiene 83 años, sigue pudiendo tocar la trompeta, pero nadie le llama por teléfono, y le doy las gracias a Lucy muchísimo por el trabajo que ha realizado. Y enhorabuena por su espléndida carrera. Espera un momento que se pongan los cascos, por favor. Ahora. Welcome, I said. Enhorabuena y bienvenido al Festival de Donostiarra. Dentro de su espectacular carrera cinematográfica, ¿con qué tipo de cine se identifica y, sobre todo, en qué papel se considera que se demuestra su personalidad? Perdón. Bueno, yo creo que es algo misterioso, en cierto modo, porque el arte es algo misterioso. Bien sea una historia, una novela que lees, o un cuadro que ves, o una película que puedas ver, porque te encuentras... Respondes muchas veces y no sabes por qué respondes a todo esto. Yo creo que respondo cuando pienso que es la verdad, y a veces es la verdad de una especie que nunca he vivido yo en mi vida. O sea, no lo he vivido, pero tengo un sentimiento. Tenemos una especie de barómetro de la verdad dentro de nosotros a veces, y a veces te toca una fibra que pensamos que forma parte de esta especie de juego que es la vida, ¿no? Así que yo creo que es la primera cosa a la que respondo. Recuerdo hace muchísimos años, cuando era un alumno, un estudiante, con 20 años, y vimos estas películas europeas por primera vez en Nueva York, y había un director, Ingmar Bergman, y hizo una película que se llamaba Persona, y en un momento dado había una mujer que estaba muriendo de cáncer al final de la película, y su amiga, una mujer muy grande con unos pechos muy grandes, se metió en la cama con ella y le abrazó. Y había mucha parte de la película que no entendí, pero en ese momento lo entendí totalmente, y salí de esa película y le dije a mis amigos con los que estaba, realmente no sé de qué trataba la película, pero sé emocionalmente de qué trataba la película. Intelectualmente no lo podía entender, pero yo creo que eso es a lo que respondo yo. A veces lo sabes, aunque no lo hayas experimentado, sabes que eso es así. ¿Cómo lo ves? Persona, una película realmente maravillosa. ¿Puedo quitarme la chaqueta?
Muchas gracias. Perdona. Soy del desierto. Un momento, ahora. Bueno, en algunas entrevistas usted ha dicho que en los últimos años se le ha hecho más complicado encontrar papeles que le interesen como actor. Quería saber en qué medida esta situación ha determinado que tras casi 50 años de carrera como actor se haya decidido finalmente a debutar tras cámaras para dirigir su primera película. He querido dirigir durante muchísimos años. De hecho, cuando empecé a estudiar, el mundo de la interpretación, yo ayudaba a los actores que conocía para las escenas, en las escenas, para sus clases. Eres director. Si hubiera empezado como director, hubiera sido un fracaso como actor y hubiera tenido que dejar de ser actor. Hay una película que se llama Straight Time, en inglés se llama Straight Time, y tiene que ver con un ex convicto, y trabajé con esto durante muchos años con el escritor, que era un ex convicto que había estado en San Quentin y había visitado San Quentin conociendo a convictos durante muchos años, y ibas a dirigirlo y hacer el casting y hacer todo, y escribir el guión, iba a hacer todo, y luego empezamos a rodar y no tenían el playback, por tanto me confundía de si la toma era buena o no. El cinematógrafo decía, bueno, es una buena toma y vamos a seguir adelante, y el del montaje decía, no, vamos a hacerlo otra vez. Así que me cometí un gran error y me dije, me tengo que marchar y no hacer esto, y esto me traumatizó, es decir, y he tardado tanto tiempo, por tanto, para finalmente dirigir. Se podría decir que de vez en cuando escuchamos a algunas personas que se han casado 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 5 o 6 veces, y la séptima vez encuentran la mujer adecuada o correcta. En cuanto a la dirección, finalmente lo he encontrado tras tantos, después de 6 fallos. No sé ninguna otra razón por la cual he tardado tanto. En cuanto a papeles, tengo 75 años cuando llegas a mi edad, es decir, los personajes, digamos, principales tienen 20 o 30 o 40 años, y si llevas una pistola, pues evidentemente puedes tener más años, pero yo no llevo una pistola, evidentemente, porque así no lo hago, pero como consecuencia los personajes que te ofrecen a ti tienden a ser bidimensionales, porque ya no hay suficiente tiempo en pantalla para que tengas 3 dimensiones, y en cierto sentido me han mimado, porque durante muchos años he interpretado el papel principal. Espero que haya respondido a tu pregunta, o no estás contento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que nos emociona a todos, y es como una encrucijada. Es como en el camino se junta un premio a toda la carrera, como es el premio Donostia, y también un inicio como director, ¿no? Que es un bonito encuentro. Me gustaría que comentara eso. Es un poco, parece un final, pero es un principio. Y luego también es que no puedo evitar, ¿no? La película hace esa referencia a que la vida de un artista nunca termina. No creo que es, evidentemente, pero no creo que la vida de una persona acaba. Billy Connolly, que probablemente va a venir ahora, que está en el reparto de la película, cuando le pregunté, cuando rodábamos, ¿de qué crees que trata esta película? Y dijo, yo creo que, es decir, no te mueras hasta que estás muerto. Así que yo creo que de eso trata la película. Es decir, intenta tomar una perspectiva, es que conforme degenera tu cuerpo y tienes problemas de rigidez en las articulaciones. Muchas jóvenes no saben de qué va eso hasta que les toca, a no ser que sean atletas, porque muchas veces los bailarines y atletas realmente pueden sentir limitaciones en su cuerpo hasta cuando tienen 30 años, porque lo han dañado tanto durante el resto de su vida. Pero existe la posibilidad del espíritu de alguien que se pueda ampliar y extender a pesar de lo que te está sucediendo. Yo creo personalmente es una especie
de un juego que tienes con el Creador, con Dios. Es decir, no estés tan seguro que me vas a interrumpir y parar en este momento. Bueno, por favor, inténtalo de nuevo, haz lo mejor posible, porque voy a seguir luchando. No sé cuántos de ustedes han visto recientemente, y me mató realmente la Paralimpiada. No sé si han visto la Paralimpiada con personas que no tenían ni brazos ni piernas. Eso para mí es lo mismo que la película. Es decir, no me puedes parar de vivir, de hacer lo que me gusta hacer. Y esto es lo que he intentado transmitir en mi película. Ser humano, y creo que soy el más mayor de aquí de la sala hoy, ser humano, yo creo que es una experiencia muy interesante, porque no eres una persona, eres una persona en los años antes de la adolescencia, disculpen, y luego eres una persona totalmente diferente luego en tu adolescencia, y luego cuando tienes 20 años estás luchando y luchando y luchando para intentar encontrar tu identidad y buscar tu dirección y camino en la vida, y cuando ya tienes 30 años ya empiezas a, por lo menos, te alientas o te deprimes por tu falta de continuación en lo que querías hacer, y luego el matrimonio, si te has equivocado, te conoces a ti mismo. Es decir, todas estas personas diferentes que, constituyen una vida, y luego miras para atrás y es como una película, es una película que has visto hace muchos años. Así que me encanta la película. ¿Qué te gustó acerca de esa película? Yo recuerdo este momento y este otro momento y este otro momento. No recuerdo más escenas, pero sí que recuerdo que me encantó la película. Y la vida es así, te acuerdas de este momento, del otro momento, del otro momento. Así que en cierto sentido estás intentando entender todo lo posible de qué va todo esto que llamamos la vida. Y yo creo que, y luego está subrayado por el hecho de que estamos viviendo en un momento muy difícil en muchas maneras. Aquí estamos en San Sebastián, en un festival de cine que es maravilloso, y en Madrid, por ejemplo, ahora hay huelgas, por ejemplo, y más del 40% de los niños menores de 25 años están en el paro, no pueden encontrar un puesto de trabajo. Hay una disparidad, ¿no les parece? Así que es un momento extraordinario que estamos viviendo en este momento. Es difícil estar alegre, intentar sentir de que vamos a buscar una salida de todo esto. Y yo creo que la película intenta hacerlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que lograrlo. Perdonen. Muy buenos días. He deprimido a todo el mundo. Un momento, que se pongan los cascos. Ahora sí, gracias. No nos ha deprimido, al contrario, ha dicho usted una cosa muy interesante, que de cada película se recuerda algo. Yo de esta, aparte de otros valores, recuerdo el jardín, recordaré lo verde, el respeto por la naturaleza. Es algo que a mí me llega. Pero sí que le quería preguntar sobre aquella película del año 80 y algo de aquellas prestigiosas películas de los 80, Cocoon, de Ron Howard. Allí eran los extraterrestres los que daban un poco de vida, ¿no? O de capacidad de trascendencia. En esta película, le pregunto, no lo sé, la vida la da el propio arte, la inmortalidad, la música que queda grabada. Le pregunto, no sé, es una pregunta que me surge viendo la película, que me ha gustado mucho, y le repito, El jardín. Are you a gardener? ¿Es usted jardinero? Estoy aprendiendo ahora sobre la jardinería. ¿Cuál ha sido la pregunta al final? No, la pregunta ha sido si sobre aquella película de Cocoon, de Ron Howard, allí la inmortalidad era los extraterrestres. Aquí puede ser el propio arte, las grabaciones que quedan, lo que trasciende más allá del actor. Pregunto, es una pregunta que me surge viendo la película. Pero soy jardinero, sí, jardinero. ¿Y qué es lo que mejor haces en el jardín? Es decir, legumbres o flores. A ver, horticultor o jardinero. Sí, veamos, mejor dicho. Estamos aquí temporalmente, todos estamos aquí temporalmente. Arthur Miller hizo una obra de teatro hace muchos años, muerte de un comerciante
o debía un viajante y dijo, cuando trabajaba, la vida era para él era como un pastel de hielo. Todos queremos ser inmortales. Todos queríamos ser inmortales. Así que aún tras nuestra muerte, para que nos recuerden, así que la inmortalidad no es solamente el éxito, porque yo puedo hablar con mis hijos y puedo mencionar grandes actores que nunca han conocido porque nunca saben de qué estoy hablando, o puedo mencionar grandes cómicos en América, Jackie Gleason, Sid Caesar, Red Skelton en los años 50, George Burns, y me miran y no se enteran. Es decir, no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Así que todo ya ha desaparecido. No permanece, pero sí existe la necesidad por la inmortalidad. Queremos que nos recuerden por lo menos de las personas que queremos y que nos quieren a nosotros. Es decir, los cínicos dirán, estamos aquí solamente para reproducir. Por esa razón estamos aquí todas las especies. Y una vez que nos hemos reproducido, ya somos irrelevantes. Y yo creo que lo que dijo Arthur Miller, dijo que existe la necesidad de la inmortalidad. Sabiendo esto, también deberíamos saber, y me encanta su imagen que tenemos, hemos firmado nuestro nombre en un pastel de hielo. Es decir, que me parece maravilloso. Es decir, hacemos lo que podemos, pero todo finalmente desaparece y se funde. Pero es maravilloso cuando ves fotos de arte de hace 10.000 años o 30 o 40.000 años y dices, Dios mío, ¿cómo ese artista, cómo sabía dibujar ese animal de una manera tan extraordinaria y detallada y con tanta gracia? Es decir, no ha habido ninguna manera hasta el momento de que el arte se vea disminuido. No, el arte permanece, pero específicamente hablando, no es un cuadro. El arte aparece en todo. Existe la posibilidad de ofrecer amor a través del arte y que crezca, ¿no? Esto es el arte. Y yo creo que realmente estamos aquí para eso, no solamente para reproducir, sino para ofrecer y nutrir al otro. Sigue con la jardinería, por cierto. Vamos a invitar a Billy Connolly para que nos una. Sí. Entra Billy Connolly, se une a nosotros en la rueda de prensa. Sí. Bien, adelante. Había una pregunta por ahí a la derecha. Creo que ya tenía el micrófono. Si se puede poner de pie, por favor. Sí, la siguiente pregunta. Next question, please. Arriba. Como yo también soy un viejito, me levanto sin ningún problema. No any problem from get up. Para levantarme. Y quería hacerle una pregunta muy breve porque a veces dicen, ¿cuál es la pregunta? Yo voy a ser muy justo. Música y vejez parece que hacen una muy buena mezcla para tener éxito. Pero ¿cree usted que esa película puede tener éxito para los jóvenes, la juventud? Porque es claro, muy claro, que a veces los jóvenes están de un lado y nosotros los viejos de otro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que tiene toda la probabilidad de que tenga éxito porque lo bueno es bueno y lo divertido es divertido. Da igual si que seas joven o viejo o mayor, digamos. Sí. No creo que es muy importante el tema de la edad. Todos los mayores lo decimos a la gente mayor, pero yo creo que la edad está sobreestimada, creo yo, enormemente. Bueno, ya me he liado, no sé lo que estoy diciendo.
no sé por qué la música que toca gente mayor o el romance entre gente mayor no debería disfrutarlo la gente joven, o viceversa. Bueno, qué aburrido lo que estoy diciendo. Creo que es una gran película y yo creo que yo hago un papel fantástico, dicho sea de paso. Y estoy esperando recibir mi premio, pero nadie me da a mí un premio. ¿Cómo va esto? No sé cómo ponerme esto en la oreja. ¿Cómo lo pongo? No sé cómo se pone. Oh, wait. Is that it? Better? Mejor sí, gracias. Eso es lo que es dirigir. Eso es dirigir. No, eso es ser viejo. En cuanto a lo que has dicho de la música, la idea, todos lo sabemos, es decir, los jóvenes que acaban de llegar, por así decirlo, tienen que borrar, por así decirlo, lo que tú quieres. Es una cosa primitiva. Para que ellos crezcan, tienen que decir, oye, mira, estás pasado de moda, chaval. Es decir, tienen que buscar una nueva dimensión, por así decirlo. Y en la película él dice, los Beatles, por ejemplo, no están aquí para siempre. Sí están aquí para siempre. Y cuando llegó el rap, yo me dije a mis hijos, bueno, eso es una moda. Bueno, pues la moda ya ha durado casi 40 años. Así que existe la necesidad de hacerlo y finalmente solamente puedes hacer cierta cantidad y luego vuelve, o bien sea la moda, por ejemplo, la ropa vuelve a donde empezó. Es decir, solo hay una variedad muy limitada, pero es curioso cuando le preguntaste a Billy acerca de la música, es que esta música clásica, por así decirlo, llamada clásica, ¿qué tiene? 200, 300 años. Eso es todo. Antes de eso era... bueno, música eclesiástica, música religiosa y el cine. Bueno, estamos aquí celebrando el cine y yo tengo más años que el sonido, que lo sepáis. Casi que las películas con sonido. Es decir, las películas, yo tengo más años que el sonido. Oye, venga, ¿qué te estás diciendo? 1930 yo nací. Yo soy más viejo que la luz. Pero sí, es cierto, pues, yo soy más viejo que algunos colores que existen. ¿Cuáles son los colores? El azul y el verde. Soy más joven que el amarillo, sin embargo. Por eso me encanta este tío. No creo que jamás haya dicho algo tan tonto y estúpido en mi vida. Todos creemos que somos modernos porque todos los que vivimos ahora en este planeta pensamos que somos lo último, lo más moderno. Es decir, todas las épocas lo han sentido en la historia, así que ahora somos lo moderno, pero dentro de 50 o 100 años la gente dirá, Dios mío, había todos estos festivales de cine, la forma de arte ni siquiera no tenía ni 100 años, es decir, estaba en sus principios, en su niñez. Eso es lo emocionante para nosotros, es decir, un lugar como San Sebastián celebra y abraza el cine, y como lo entiendo yo, es para la gente de San Sebastián, los ciudadanos, no es para vender la película. Como en Cannes, por ejemplo, están abrazando una forma de arte muy, muy nueva, realmente. Oiga, hola, ¿me pueden oír? Quiero preguntarle a Dustin y a Billy, pero a Dustin sobre todo. Bueno, olvídate de mí. No, has dicho Dustin primero, así que ahora olvídate de mí, ¿vale? Bueno, hay una manera de incluirlo. Ponme primero y no le preguntes a Dustin. O sea, utiliza mi nombre. Pregúntame a mí y no le hagas caso a él. Bueno, pregúntale de todos modos. Hay otra cosa. Has hecho una película esencialmente británica con el apoyo de la BBC. En primer lugar, ¿qué te ha traído al proyecto y cómo has llegado? Y en segundo lugar, volviendo
hasta Cowboy de Medianoche, una película de Nueva York, pero hecha por un inglés. Bueno, y hacer esos vínculos. Bueno, ¿y cuán importante es Billy en tu vida? ¿Tú qué piensas, Billy? ¿Quieres responder a esta pregunta? No, responde tú primero. Vale. John Schlesinger fue el director de Cowboy de Medianoche y la película, bueno, tuvo unas críticas un poco, bueno, de todo índole. Sí. Vimos la película antes de verla y la gente se levantaba y se marchaba a montones porque pensaban que era demasiado tipo como una película X. Es la primera película que ha ganado una estatuilla con la X. Luego la cambiaron a una R. Es decir, pero a John Schlesinger se le criticó muchísimo porque dijeron que es británico. Está caricaturizando, digamos, Nueva York. Es decir, le dieron fuerte a él. Pero él grabó lo que observaba, vino a Nueva York, vino un hombre durmiendo en la acera delante de Tiffany's y la gente paseaba por delante y lo puso en la película y los críticos dijeron, eso no sucedería en la realidad. Para mí, yo encontré un guión que me hablaba, tocaba una fibra dentro, no, fuera lo que fuera, británico, o tenía que ver con la interpretación. Es decir, he pasado toda mi vida intentando entender lo que es la interpretación, así que esta película no fue nada diferente de películas con bailarines o con atletas, o de atletas. Lo que vemos es que tienen un don extraordinario, luego de repente ese don desaparece así. Así que no es tan malo para los cantantes de ópera o como actores o de atletas, por ejemplo, de los atletas, por ejemplo, lo pierden en 5 o 10 años. Billy, de eso trataba. Billy, ahora te toca a ti. Bueno, yo pensé que Dustin encajó muy bien dentro de la situación, bueno, lo que fue el rodaje en exteriores en Gran Bretaña, porque el arte le conectó con todo el mundo que participó y era maravilloso todos los días y se enfadaba con los aviones porque la reina vive un poco más allá de donde rodábamos y cuando está en casa redirigen donde van los aviones y pasaban por encima de donde rodábamos nosotros, así que estábamos hablando y de repente una conversación muy tranquila y pasaba un avión así y Dustin decía, ¿qué coño es esto? Y digo, cada 30 segundos, no os lo perdáis. Es decir, se conectó con todo lo británico. En cuanto a cómo conseguí la película, y había hecho una película yo ya con John de Borman, el cinematógrafo que hizo esta película también, y era el cinematógrafo de una película que llamé Last Chance Harvey con Emma Thompson, y bueno, nos hicimos amigos hace unos 3 años, y yo le dije, cuando salía de Londres, dije feliz año nuevo, si encuentras un guión me encantaría dirigir algo con tú como cinematógrafo. Y él me dijo, bueno, colgó el teléfono básicamente y me dijo, y 5 minutos más tarde, si crean en la serendipia, digamos, si crees en el azar, eso es, colgó el teléfono y 5 minutos más tarde Finola Dwyer le llama por teléfono porque ella es la productora sobre Education, una película que John también había realizado, y dijo que tenía un guión y quería saber su opinión y a ver si tenía una sugerencia en cuanto al director. Y le dijo inmediatamente que acababa de hablar con él y dijo, lee el guión, y yo respondí al guión cuando lo leí, el primer borrador por lo menos, pero por lo menos me tocó la fibra interna en el avión y mi mujer estaba sentada a mi lado cuando regresaba a Los Ángeles y yo empecé a llorar y dije, ¿por qué estás llorando? Porque yo creo que tienes que leer el guión, hay algo que existe en este guión. Y John, bueno, habló con Finola Dwyer, que está aquí en la primera fila. Finola, ¿qué tal estás? Y Finola respondió cuando yo dije que quise dirigir. Digo, déjame pensar un momento a ver si quiero que dirijas. Bueno, sucedió por azar, por suerte. Y Billy fue un regalo. Billy hizo algo en esta película que los actores, para los que les han gustado, porque yo siempre pienso que estoy hablando con gente que no les gustó la película. Bueno,
Pero para aquellos de ustedes que les ha gustado la película, cada actor trajo consigo dimensiones que no formaban parte del personaje, que es lo que quieres cuando ruedas una película. Es decir, quieras pensar que los actores aportan algo a partir del guión. Y una de las cosas que trajo Billy fue su preocupación y su protección, digamos, y su amor para con Sissy, es decir, el papel de Pauline Collins. Y esto no formaba parte del guión, sencillamente es una persona que flirteaba con ella, pero era mucho más potente, es decir, era su amigo y era la persona que le protegía. Eso lo aportó Billy. Seguido al hilo de su respuesta, ¿por qué no has dirigido esta película antes? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿No estabas preparado o faltaba algo? Bueno, yo creo que a veces estás presto dispuesto y no te lo permites. No te permites hacer algo para lo cual estás preparado. No sé cómo decirlo en español, pero es decir, son tus demonios internos te impiden hacerlo, te impides a ti mismo más que cualquier otra cosa. ¿Por qué tardas tanto en hacer lo que podrías haber hecho hace muchos años? Así que es algo que realmente yo no entiendo por completo, pero estoy encantado de que finalmente he superado a algún otro demonio. Tengo muchos más que todavía me están ganando la partida. Que hay muy buen rollo entre ustedes y que nos estamos aquí echando unas risas. No, we don't like it. ¿Qué va? No nos caemos nada bien, Sí, en el rodaje también fue todo fantástico, porque a mí me ha dado la impresión de que fue todo muy alegre y muy festivo. Y luego a Dustin Hoffman preguntarle, echando la vista atrás en su trayectoria, cómo ve que ha evolucionado en su carrera. Gracias. Well, I'll let Billy talk. Billy, primero, lo que intento hacer desde el punto de vista de dirigir como realizador es algo que siempre he pensado en 50 años de cine, de hacer películas, es de evitar los errores constantes que han cometido algunos directores con los que he trabajado. Es decir, cuando un actor está en el plató, el actor siempre tiene razón. Si no puede hacer que la escena funcione, no es la culpa de la escena, no es la culpa del actor, es la escena tiene que reajustarse, y muchas veces el director fuerza al actor a desdoblarse, y lo puedes sentir que el actor, si el actor es un actor decente, tiene su propia verdad orgánica, por así decirlo, interna, y la escena, en cierto modo, tiene que alterarse o cambiarse, modificarse para que el actor se sienta cómodo. Y lo único que quería hacer yo es que cada actor se sintiera cómodo. Llegamos al punto de que todo fuera cómodo. Es decir, para mí, yo siempre siento que trabajo muy bien, hago buen trabajo cuando es casi sin esfuerzo, pero es un gran esfuerzo conseguir llegar al punto donde parece un sin esfuerzo, ¿no? Y principalmente eso es lo que intento hacer. Pero Billy, te toca ahora. Bueno, haz lo que puedas. Bueno, me gusta que me dirijan actores porque saben lo que se siente estar frente de la cámara, así, ahí colgado, sin amigos, como si estuvieras en la jungla cuando no funciona. Un actor y un director puede detectarlo e interrumpirlo, mientras que un escritor, director, en muchos casos, pone mucha fe en cada coma y todo tiene que estar bien colocado y se tienen que decir los diálogos como están escritos y no tienes la oportunidad de expandirlo. Personalmente hay un romance con los actores que yo recuerdo cuando, por ejemplo, los cuatro, el cuarteto, tuvimos que ir a unas clases de canto con una profesora en Londres. Y Dustin apareció y fue la primera vez que nos había oído cantar el cuarteto de Rigoletto y se puso a llorar, y fue una de las cosas más hermosas que jamás he visto. No nos dejó cantarlo en la película, como habéis visto, pero fue una cosa maravillosa ver que se emocionaba por cómo cantábamos en esa clase de canto. Son actores, no son cantantes de ópera, pero cuando lo hicieron, la esencia
el arte se transmitía, y la única razón por la cual no lo colocamos en la película, porque los personajes supuestamente son cantantes de ópera y nadie quiere ver a Pavarotti saliendo de la boca de él doblado. No había otra manera de hacerlo, pero cuando lo ensayaron captaron la esencia de lo que yo quería y fue muy conmovedor. Enhorabuena por la película, he disfrutado muchísimo. Enhorabuena a los dos. ¿Dónde estás? Allí. Sí, levántate. Una pregunta para los dos, así que no me importa quién empieza primero, ¿vale? Entonces, la pregunta de que me ha intrigado muchísimo del artista. Por una parte, están acostumbrados a, interpretar ópera y música. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Se acostumbraron a interpretar en la película como actores a la vez la edad? Es decir, ¿fue difícil o fácil de que pudieran memorizar los diálogos y abordaban la interpretación de una manera diferente a un actor de verdad, por así decirlo? La primera cosa que hice yo con Lucy, después de leer el guión, le dije a Finola, no puedo dirigir esto si tengo que contratar actores para que que interpreten ser actores de ópera, aparte de los 4 actores principales. La verdad es que no puedo. No tengo muchas ganas de, contratar actores que interpretan, actúan como si estuvieran tocando música. Prefiero tener cantantes de ópera y músicos de verdad. Y Finola dijo, tenemos que con los problemas con el sindicato, porque todos tienen 70 y 80 y 90 años. Y una vez que conseguimos la autorización y Finola dijo, lo podemos hacer, Lucy Bevan literalmente, buscó por todo el mundo, por lo menos en las Islas Británicas, para buscar a estas personas. Y yo creo que Billy nos puede decir algo, pero no hubo nada que jamás hemos experimentado antes. No sabes cuándo una película va a funcionar o si va a funcionar, y todavía no sé si va a funcionar porque todavía no se ha estrenado en salas. Esto es una manera de que Dios nos pega luego nos meta un navajazo en la espalda, no sé, pero estas personas es extraordinario. Al final habían tocado en la Scala, estaban en su momento más álgido, pero ahora si les vieras en la calle ni siquiera les echarías una mirada. Todo el mundo que aparece en la pantalla son de verdad y tienen 70 y pico y 80 años, 90 y pico. En una mujer a la que le cantamos feliz cumpleaños, Olivia, decía que tenía 87 años, lo admitía, pero sabíamos que tenía más edad. Pero fue una experiencia extraordinaria que asumieran el trabajo, es decir, sus teléfonos, nadie les había llamado por teléfono. Y esa es una pregunta interesante. ¿Por qué la cultura deja a llamar a la gente por teléfono de personas que todavía pueden hacerlo e interpretar? Quizás no a este nivel, pero aún así tiene que haber un sitio donde... Pero fueron extraordinarios. El trompetista en particular fue realmente excelente. Y venían todos los días a trabajar a las 6 o las 7 de la mañana. Y este cine de presupuesto bajo, hasta las 6 de la noche, día tras día, tras día, tras día, con tanta energía y pasión. Fue la mejor parte de todo el rodaje para nosotros. Es decir, tenían un puesto de trabajo de repente. Y no lo tomaron demasiado en serio. Hay una parte donde yo discuto con el director de orquesta sobre la velocidad y el ritmo. Y luego me echo a reír con la señora que está en la silla de ruedas. E intenta imitarme. Pues lo hizo totalmente por ella misma. Surgió de ella. Estaba improvisando. Y por eso le abracé en ese momento, pero eso no fue ensayado. Fue un disfrute ver cómo estaba disfrutando, porque la verdad es que sí, estaba en una silla de ruedas, de verdad. Cuando Lucy me envió las cintas de estas personas, grabaciones, me envió la grabación de esta mujer. Y cuando hizo la prueba, porque era una antigua cantante de ópera, se olvidó los diálogos. Y le dije a Lucy, tenemos que mantener esto en la película. Así que cuando le pedimos que cantara, en el último minuto le dijimos, y en un momento dijo, pijama, o no sé qué, no me acuerdo qué dijo. Sí, se olvidó de los diálogos y casi de manera orgánica. No sé lo que suceda con la película, pero si pueden disfrutar el proceso, que yo creo que siempre que las mujeres nos superan a nosotros, disfrutan, saben lo que significa el proceso. Nosotros nos preocupa más, desgraciadamente, el resultado.
es decir, ganar al fin y al cabo. Pero el proceso en sí, el hacerlo, el construirlo, el crearlo, ha sido el regalo que todos hemos recibido de este rodaje. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. A nuestros invitados, lamentablemente, lo tenemos que terminar aquí. Muchas gracias a todos. Thank you very much. Billy quiere